La historia comienza con un hombre de negocios, Norman Oppenheimer, hablando con su sobrino Philip. Norman busca desesperadamente un contacto para cerrar un gran negocio financiero. Necesita que alguien compre una deuda de $300 millones. Philip, escéptico, le sugiere que contacte a un hombre llamado Bill Cavis. Philip le cuenta a Norman sobre Bill, quien trabaja para un magnate llamado Howilf. También menciona la trágica historia del padre de Bill, quien tuvo problemas y murió solo. Norman le pide a Philip que le presente a Bill, pero Philip se muestra reacio. Philip se describe a sí mismo como alguien que apenas mantiene la cabeza fuera del agua. Norman decide tomar la iniciativa y aborda a Bill Cavis en la calle. Bill se molesta por la interrupción, insistiendo en que es su tiempo personal. Norman, ignorando su molestia, le presenta una oportunidad de negocio sobre créditos fiscales. Le dice que es una oferta por tiempo limitado de un alto funcionario. Bill rechaza firmemente a Norman, diciéndole que su comportamiento es inaceptable. Bill le explica que su trabajo es mantener alejadas a personas como Norman. A pesar del rechazo, Norman se despide como si la conversación hubiera sido un éxito. Más tarde, Norman explica su estrategia: no se trata del negocio, sino de conectar con gente poderosa. Planea asistir a una conferencia para conocer a un funcionario israelí y poner un pie en la puerta. En la conferencia, un ministro israelí habla sobre la geopolítica del gas natural. Compara la diplomacia con el ajedrez, un juego de estrategia, no de suerte. Luego, un joven y carismático político, Micha Essel, toma la palabra. Essel se presenta como el viceministro y muestra respeto por su jefe. Cita a George Bernard Shaw, hablando de ver las cosas como deberían ser. Su discurso idealista y enérgico capta la atención de la audiencia. Tiempo después, Norman ve a Micha Essel solo, mirando una vitrina de una zapatería. Norman entra a la tienda y se presenta a Essel, viendo su oportunidad. Essel se muestra interesado en unos zapatos, y Norman comienza a conversar con él. Essel admite que es un político, y Norman finge conocer su cargo exacto. Essel corrige a Norman amablemente, aclarando que es solo un viceministro. Norman lo halaga, diciendo que parece muy joven para ser tan importante. Norman le dice que es uno de los pocos políticos que irradia optimismo. Essel bromea diciendo que los zapatos que compre durarán más que el gobierno actual. Norman aprovecha para mencionar a un poderoso magnate, Arthur Taub. Invita a Essel a cenar esa noche en casa de Taub, un hombre influyente. Describe a Taub como un submarino nuclear, silencioso, rápido y sofisticado. Essel se prueba un abrigo carísimo y bromea sobre las reglas de los políticos israelíes. En un movimiento audaz, Norman se ofrece a comprarle los zapatos a Essel como regalo. Essel se niega al principio, diciendo que no puede aceptarlo. Norman insiste y paga los zapatos, sellando su nueva conexión. Essel, agradecido, acepta el costoso regalo. Norman le ofrece un chocolate, pero Essel revela una información crucial. Tiene una alergia mortal a los cacahuetes, una sola mordida podría matarlo. Explica que su garganta se cerraría y moriría en 15 minutos sin su inyección. Essel acepta ir a la cena en casa de Taub y le pide a Norman que le deje los detalles. Antes de irse, Essel le da a Norman su tarjeta con su número de teléfono personal. Le dice a Norman que lo llame si alguna vez necesita algo en Israel. Norman, eufórico, llama a Philip para contarle que consiguió una reunión con Arthur Taub. Mientras tanto, el asistente de Essel le aconseja no ir a la cena de Taub. Le advierte que no puede llegar con alguien que acaba de conocer. El asistente insiste en que Norman parece inofensivo, pero es un riesgo. Essel decide cancelar la cena y le pide a su asistente que le reserve una mesa en otro lugar. Norman asiste solo a la cena en casa de Arthur Taub, esperando a Essel. Se presenta a Taub, diciéndole que Essel está en camino. Taub, molesto por la presencia de un extraño, se da cuenta de que es una cena íntima. Le dice a Norman que no puede simplemente aparecer y sentarse en su mesa. Humillado, Taub le pide a Norman que espere a Essel afuera. Norman se encuentra con su rabino, quien le pregunta por sus recientes éxitos. Norman miente diciendo que acaba de estar en una cena en casa de Arthur Taub con Micha Essel. Más tarde esa noche, Essel llama a Norman para disculparse. Le dice que tuvo un día muy ocupado y que lamenta no haber podido asistir. Essel le expresa su profunda gratitud por el regalo de los zapatos. Le dice a Norman que el gesto significó mucho para él. Compara la vida con una rueda de la fortuna, con sus altos y bajos. Siente que ahora está en la cima y no se conformará con menos. 3 años después, Micha Essel es elegido primer ministro de Israel. Norman se siente reivindicado, como si hubiera apostado por el caballo ganador. En una recepción, el ahora primer ministro Essel ve a Norman entre la multitud. Essel lo saluda calurosamente, llamándolo su amigo frente a todos. Lo nombra en broma su embajador honorario y consejero especial en Nueva York. El estatus de Norman cambia instantáneamente, todos quieren un pedazo de su influencia. Norman comienza a conectar a personas, haciendo promesas en nombre de su amigo el primer ministro. Presenta a un rabino, a un miembro del Parlamento español y a otros, tejiendo una red de contactos.
Un asistente de Essel, Duby, le advierte a Norman que no hable en nombre del primer ministro. Le dice que cualquier petición importante debe pasar primero por él. Un hombre le pide ayuda a Norman para que su hijo, que sirvió en el ejército, entre en Harvard. En el tren de regreso, Norman conoce a Alex Green, una abogada del consulado israelí. Alex le pregunta sobre su trabajo en el consulado, que involucra extradiciones. Norman intenta aplicar sus tácticas de networking con Alex, pero ella lo rechaza. Ella le dice que no necesita sus conexiones en este momento. Alex le pregunta cómo conoce al primer ministro Essel. Norman, con orgullo, le cuenta la historia de cómo le compró un par de zapatos muy caros. Describe la compra como la mejor inversión de su vida. Norman usa su conexión con Essel para ayudar al hijo de un conocido a entrar en Harvard. El rabino de Norman le informa que su sinagoga está a punto de ser vendida y necesita una gran donación. Norman anuncia al consejo de la sinagoga que ha conseguido un donante anónimo de $7 millones. En privado, le revela al rabino que el donante es el magnate Arthur Taub. Explica que Taub hizo la donación como un favor personal para él. A cambio, Norman le pide al rabino que ayude a su sobrino Philip con su boda. Estalla un escándalo. Los medios informan que Essel está bajo investigación por soborno. La investigación se centra en un regalo recibido de un empresario anónimo de Nueva York. Philip confronta a Norman, dándose cuenta de que él es el empresario. Le advierte que el soborno es un delito grave en Israel y que podría ir a la cárcel. Norman se encuentra con Alex Green, quien ahora está a cargo de la investigación. Norman, sin entender la gravedad, le dice que todo es una conspiración para dañar a Essel. Alex le advierte que se aleje, ya que los rivales de Essel desenterrarán todo sobre él. Le dice sin rodeos, este tipo está jodido. Aléjate de él como si fuera una plaga. Norman llama a la oficina de Essel, y el asistente Duby le grita furiosamente. Le prohíbe reunirse con la investigadora y usar el nombre del primer ministro. Le deja claro, él no es tu amigo y no tienes ninguna conexión con él. Poco después, otro asistente, Esrul, llama a Norman con una estrategia manipuladora. Se disculpa y le dice que el empresario anónimo es en realidad un criminal conocido. Le miente diciendo que Essel ni siquiera conoce a esa persona, que es un payaso. Saben que Norman, queriendo ayudar, repetirá esta mentira y se desacreditará a sí mismo. Norman se encuentra con un Essel visiblemente enfermo y angustiado en la calle. Creyendo que ayuda, Norman repite la historia de Esrul, que el empresario es un parásito y un don nadie. Le asegura a Essel que el hombre ni siquiera lo conoce, sin saber que habla de sí mismo. Norman va al consulado para su reunión con Alex Green. Al llegar, le dice que le ordenaron no reunirse con ella. Alex le revela que ha pasado meses investigándolo. Le dice que su relación con el primer ministro, basada en regalos, es ilegal y corrupta. Finalmente le revela la verdad, el empresario anónimo de Nueva York, y eres tú, Norman. Norman, en shock, intenta irse, pero Alex lo detiene. Le ofrece un trato, si testifica y dice la verdad, no será incriminado. Pero le advierte que el equipo de Essel intentará destruir su reputación para desacreditarlo. El equipo de Essel planea su defensa, deben pintar a Norman como un vampiro loco. Essel se resiste, diciendo que Norman es un amigo generoso. Sus asesores insisten en que es una amenaza para los intereses nacionales y deben neutralizarlo. Essel hace una última llamada a Norman, sabiendo que sus teléfonos están intervenidos. Se disculpa por las cosas horribles que está a punto de decir sobre él públicamente. Justifica su traición diciendo que cientos de miles de vidas dependen del tratado de paz. Le pide a Norman que sea un héroe anónimo y se sacrifique por el bien mayor. Le asegura que cuando firme la paz, estará pensando en él. Le pregunta, ¿me perdonas? Norman, leal hasta el final, le dice, nunca te traicionaría, mi amigo. Norman se acerca a Bill Cavis una vez más, con una nueva propuesta. Le ofrece información privilegiada, sabe con certeza que el testigo clave nunca testificará. Esta información podría generar una fortuna si se invierte correctamente en el mercado. La escena corta a Norman comprando una caja de chocolates que contienen cacahuetes. En la boda de Philip, en la sinagoga que Norman salvó, se anuncia la noticia. El caso contra Essel se ha derrumbado. El testigo clave, Norman Oppenheimer, ha muerto. La causa de la muerte fue una reacción alérgica. Howilf, el jefe de Bill, ganó $1.000 millones. La película termina con Micha Essel, ahora un artífice de la paz, sentado solo en un banco del parque. Ha logrado su objetivo, pero a un costo personal devastador. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below.
And don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.